Mi hijo es un gran admirador. Por A-virgule. Resumen. Tony Stark acude a una entrevista, nada fuera de lo normal. Pero la frase, ¿qué puedo decir? Mi hijo es un gran admirador, abre una lata de gusanos. May está muy viva, pero solo se menciona de pasada. Y Tony no es el padre biológico de Peter. Tony suspiró. Hoy era un día de laboratorio, lo que significaba que se suponía que Peter iría a la torre y jugaría en el laboratorio con él hasta la noche. Palabra clave, suponía. Contrariamente a la creencia popular, Tony Stark no hizo, de hecho, lo que quería. No. Tony era el alelo recesivo de la pareja, lo que significaba que lo que el alelo dominante Pepper quería, el alelo dominante lo obtuvo. Y hoy, el alelo dominante Pepper quería que Tony hiciera una entrevista para un documental sobre ciencia ficción. Tony pensó que eso era completamente inútil, pero aún así llamó a su compañero de laboratorio para posponer el tiempo de calidad programado de su mentor aprendiz, ya que sabía que no podía hablar para salir de esto con su maravilloso pero aterrador prometido. Así fue como se encontró en una silla bastante incómoda con una luz cegadora dirigida a su rostro para responder a las preguntas de una dama ciertamente amable. Por enésima vez, Tony miró la hora. Ya había estado allí durante 1 hora y media y, aunque la entrevista le había parecido sorprendentemente interesante e intelectual hasta el momento, todavía prefería pasar el día con su hijo. ¿Cree que la ciencia ficción muestra una representación justa del futuro de la ciencia y la tecnología? Preguntó el entrevistador, sacando a Tony de sus pensamientos. Por supuesto que no. Se burló. La mitad de las cosas que te muestran en esas películas son científicamente imposibles. Si buscas realismo, la ciencia ficción probablemente no sea la mejor opción. ¿Estás diciendo que las películas de ciencia ficción son engañosas? No necesariamente. La ciencia ficción es solo una excusa para hacer que los personajes hagan cosas que no son posibles. Por otra parte, las cosas a menudo se consideran imposibles hasta que se hacen. ¿Podemos esperar sables de luz Stark dentro de unos años, entonces? Preguntó el entrevistador en tono de broma. Bueno, si esperas que diseñes sables de luz con algún tipo de láser, lamento aplastar tus sueños diciendo que es completamente imposible. Tony se puso en modo de genio de la ciencia, todo rastro de molestia desapareció de repente. Estaba en su elemento. A menos que la luz se disperse de alguna manera, un láser es esencialmente invisible cuando pasa por el aire. Además, al no tener masa la luz, no hay forma de que un láser pueda tener las mismas propiedades que, por ejemplo, una espada. Sería muy difícil columpiarse sin cortarse las extremidades. Ahora, imagina si el poder del sable de luz proviniera del calor que emite. Sin duda, explicaría por qué los sables de luz pueden atravesar casi cualquier cosa, pero no permitiría a la gente cercar como vemos en Star Wars. Hacer un sable de luz real simplemente no es posible. Si lo hicieras con plasma, sería muy sólido y cortaría cualquier cosa sin esfuerzo. Pero incluso el plasma, frío, tiene una temperatura demasiado alta para que los humanos la soporten. Cualquiera que intentara usar un sable de plasma se asaría como un pollo en un asador. Así que, realmente, no hay un material ideal para hacer la hoja de un sable de luz similar a los de Star Wars. E incluso si lográramos encontrar tal cosa, todavía necesitaría una fuente de energía. Y estoy hablando de un tipo de energía de reactor de arco, que sería increíblemente peligroso y armable. Perdón por ser un aguafiestas, pero me niego a proporcionar a los maníacos más armas de las que ya tengo. El entrevistador pareció sorprendido. Vaya, ¿realmente has pensado en esto? ¿Qué puedo decir? Mi hijo es un gran admirador. Dijo Tony sin pensar. La palabra hijo salió tan fácilmente que ni siquiera se dio cuenta de que la había dicho. No es que fuera sorprendente, porque eso es lo que Pedro era para él. A Happy y Rowdy les gustaba burlarse de él, lo que a Pepper y May les resultaba muy divertido. Sin embargo, a Tony le gustaba en secreto, y si las mejillas rojas y la ligera sonrisa de Peter eran algo a tener en cuenta, al niño también le gustaba. El entrevistador, sin embargo, sí se dio cuenta. La vida de Tony Stark fue muy publicitada, ya que era un superhéroe, genio, multimillonario y propietario de la empresa tecnológica más grande del mundo. Sin mencionar el carisma desbordante y la fuerte personalidad del hombre. Pero hasta donde sabe el público, Tony Stark vivía con su prometida Pepper Potts y no tenía descendientes de ningún tipo. ¿Cómo? Sí. Tendrías que haber visto su cara cuando le di la noticia. El niño lloró durante 10 minutos y no me habló durante horas. A los niños les gusta soñar. Es parte del crecimiento. Chico tiene 15 años, eso sí. Y ciencia. Va a una escuela de nerds. Como no lo descubrió por su cuenta está más allá de mí. ¿Pero no es el objetivo de soñar hacer posible lo imposible? Preguntó el reportero con una sonrisa amable. Albus Dumbledore dijo una vez, en sueños entramos en un mundo que es completamente nuestro. Creo que los sables de luz son una parte muy importante del mundo de tu hijo. Ahí estaba. Otra vez esa palabra. Pero eso no era nada que Tony no hubiera escuchado antes, no es como si fuera la primera vez que alguien se refería a Peter como su hijo, por lo que permaneció ajeno como siempre. Sí, bueno, ese mismo chiflado también dijo, no está bien quedarse en los sueños y olvidarse de vivir. No puedo decir que no estoy de acuerdo. La mujer se echó a reír. Señor Stark. No habría pensado que fueras el tipo de persona de Harry Potter. Yo no lo soy, pero mi hijo sí. Vive para la cultura pop, lo juro. Parloteando sobre Star Wars todo el día, es agotador. Una sonrisa muy sutil apareció en su rostro y pensó en voz alta, aunque es algo entrañable. La reportera sonrió y juntó las manos. Bueno, creo que nuestro tiempo se acabó. Gracias por unirse a nosotros, señor Stark. Ha sido un placer tenerte. La sonrisa de los paparazzi de Tony hizo su gran regreso. Eso me dicen a menudo. El entrevistador anunció los comerciales y Tony abandonó el set. Happy estaba estacionado justo afuera del edificio, esperándolo.
Cuando llegaron a casa, Tony esperaba encontrar a Pepper solo en la cocina, probablemente preparando. Pepper tenía su habitual expresión de satisfacción, lo sabía, que Tony ignoró, y en su lugar miró contenta a su hijo mientras jugaba con sus mechones. Permanecieron así durante bastante tiempo. Tony pudo ver que el adolescente se estaba cansando cada vez más. ¿Qué tal tu día, amigo? Bien. ¿Alguna prueba que hayas aprobado y que yo necesite saber? Cálculo. Por supuesto que pasaste tu prueba de cálculo, pequeño genio. ¿Algún dato nuevo de Star Wars sobre el que divagar? Peter se limitó a tararear en respuesta, hundiendo la cabeza más profundamente en el pecho de Tony. De alguna manera se había desplazado de modo que estaba acostado sobre su mentor. Pepper, creo que deberíamos comer antes de que el niño entre en hibernación. Me despierto. Claro que sí, amigo. Tony se rió. Acarició suavemente la espalda de Peter, justo entre sus omóplatos. Con una pequeña palmada en la cabeza, dijo, vamos. Es hora de alimentar ese supermetabolismo. Pepper había hecho la hazaña, para deleite de Peter. Sin embargo, tan pronto como terminó de comer, el adolescente comenzó a quedarse dormido en su silla. Tuvo que evitar que su cabeza cayera varias veces antes de rendirse y apoyarla en la mesa. Peter, cariño, deberías irte a la cama. Mañana te va a doler el cuello si te duermes así. Tony se rió entre dientes y fue a recoger al niño en sus brazos. Lo llevó a su habitación y lo acostó suavemente en la cama. Conociendo el ligero problema de termorregulación de Peter, Tony se aseguró de levantar las sábanas por completo y arroparlo para que el edredón no se saliera durante la noche. Pasando los dedos por el pelo de su hijo, susurró, noche, niño. Buenas noches, Tony. Fue un mes después cuando finalmente se emitió el documental en el que Tony había participado. No hace falta decir que Peter estaba muy emocionado por ello. Sus 3 cosas favoritas en el mundo aparecieron en un solo documental, Star Wars, ciencia y Tony. Para la ocasión, Pedro pasó la noche en la torre. Cuando llegó el momento, Pepper encendió el televisor mientras Peter se acomodaba en el sofá bajo una gruesa manta de Star Wars que Tony le había comprado. Dicho hombre no estaba muy emocionado por tener que ver su propia entrevista, pero haría cualquier cosa para complacer a su hijo, así que allí estaba. Peter bebía cada palabra que salía de la boca de su mentor, a pesar de que ya habían discutido la mayoría de los temas muchas veces. Así que, realmente, no hay un material ideal para hacer la hoja de un sable de luz similar a los de Star Wars. Peter puso una linda cara triste. Es una lástima que los sables de luz no puedan ser reales. Sería genial tener uno y luchar contra los alienígenas con él. Lo haría, ¿no? Tony sonrió cariñosamente. Vaya, ¿realmente has pensado en esto? ¿Qué puedo decir? Mi hijo es un gran admirador. Dijo Tony sin pensar. Tony se quedó paralizado. Esperar. ¿Qué? ¿De verdad había llamado a Pedro su hijo en la maldita televisión? Peter estaba en un estado similar, mirando boquiabierto el televisor como un pez. Pepper, sin embargo, se divirtió bastante. Le pareció adorable que Tony se refiriera tan casualmente a Peter como su hijo, incluso durante una entrevista. Por supuesto, sabía que los medios de comunicación tendrían un día de campo. Pero con toda honestidad, estaba un poco complacida de que la relación de Peter y Tony finalmente saliera a la luz. Eso significaba que podían salir en público sin tener que esconderse más. El pobre chico probablemente sería acosado al principio, pero sabía que Tony amenazaría con demandar a cualquiera que se atreviera a lastimar a su hijo, y todo se calmaría eventualmente. Como era de esperar, la gente enloqueció en las redes sociales. 5 minutos después de que la palabra saliera de la boca de Tony, almohadilla Starkson y almohadilla Irondad fueron tendencia en Twitter. Así que al día siguiente, la familia Stark convocó una conferencia de prensa para presentarle al mundo al protegido y pseudo hijo de Tony. Lo amaban, por supuesto. ¿Quién no amaba a Pedro? Ahora tenía el mundo entero envuelto alrededor de su dedo meñique y ni siquiera parecía darse cuenta. Esto también significó que el mundo pudo ver un lado de Tony Stark que nunca antes habían visto. Un Tony Stark paternal. El hombre era gentil, protector y cariñoso. Estaba claro para todos que él amaba mucho al niño, y dicho niño lo amaba con todo su ser. Hicieron el dúo perfecto y Peter pronto fue apodado Mini Stark. A Tony le pareció increíble, por supuesto, así que les compró a él y a Peter trajes y pares de gafas de sol a juego para que se vieran idénticos cuando salieran. Naturalmente, no todo podía ser perfecto. Muchos fueron los que acusaron a Tony de tratar de llevar a cabo un truco publicitario por el bien de su empresa. Otros creían que Pedro era el producto de muchos años de tonterías. La vida personal de Peter fue invadida bruscamente cuando la gente fue a buscar la historia de su familia. Todo se calmó cuando Tony y Peter accedieron a hacerse una prueba de ADN, demostrando que no estaban relacionados biológicamente en absoluto. Peter no se sentía muy cómodo con ser acosado por paparazzi cada vez que salía, pero la presencia de su padre a su lado era tranquilizadora. Como Pepper había esperado, el hombre hizo saber que cualquiera que lastimara a su hijo se enfrentaría a la formidable ira de Iron Man, lo que hizo maravillas. Pero lo que realmente importaba era que Peter y Tony finalmente llegaran a ser el dúo de padre e hijo que siempre habían soñado ser en secreto. Tony disfrutaba mucho avergonzando a su hijo haciendo bromas de papá cada vez que podía, y Peter se acostumbró a escuchar al hombre referirse a él como su hijo, incluso comenzó a llamarlo papá en ocasiones. Cuando Tony pensó en la entrevista que Pepper le había obligado a hacer, estaba convencido de una cosa: escuchar al alelo dominante Pepper era realmente la mejor decisión que había tomado en su vida.
No olvides suscribirte y comentar para más videos.